A ver, la semana pasada estuvimos trabajando con las estructuras enlazadas lineales. Estuvimos viendo lo que eran, cómo se parecían y se diferenciaban, en qué se parecían y en qué se diferenciaban a los arrays, las ventajas e inconvenientes que tenían, cómo creábamos nodos en memoria dinámica y los enlazábamos unos con otros. ¿Os acordáis de todo esto? ¿Sí? ¿Os acordáis de esta imagen, ¿no? De los nodos enlazados unos con otros, del puntero externo? Bien. ¿Os acordáis que estuvimos insertando por el principio, insertando por el final, recorriendo la lista? ¿Sí? Y al final estuvimos viendo cómo podíamos intentar convertir en funciones las operaciones que teníamos definidas como código suelto, cómo convertirlas en funciones. Y teníamos problemas que resolvimos haciendo una especie de paso de parámetro por referencia, pero vimos que esto era complicado. Cuando ni siquiera hacíamos eso vimos que fallaba. ¿No os acordáis de esto? Y lo último que vimos fue la idea de las estructuras enlazadas con nodo de encabezamiento o celda de encabezamiento como solución a todos esos problemas. Entonces hoy vamos a estar todo el tiempo trabajando con estructuras enlazadas con celda de encabezamiento. Entonces, si os acordáis, hablábamos que los nodos que tienen datos ocupan posiciones dentro de mi estructura enlazada. Este será el primero y este será el último, ¿verdad? Pero cuando yo quería insertar un nuevo nodo, voy a insertarlo por el principio o voy a insertarlo por el final, ¿vale? Cuando yo quería suprimir un nodo, para poder suprimir un nodo, ¿os acordáis que necesitaba puentearlo? ¿Os acordáis de esto? Necesitaba sacarlo de la estructura, desconectarlo y luego borrarlo de memoria. En todos los casos nos venía muy bien conocer el nodo anterior al nodo que a mí me interesa para poder manejar la estructura enlazada. Bien, cuando no teníamos celda de encabezamiento, lo que teníamos en todas las operaciones que estáis viendo aquí, insertar por el final, insertar en una posición dada, lo que teníamos eran excepciones. Nos aparecían excepciones cuando íbamos a insertar por el principio o cuando íbamos a insertar y no había ningún elemento en la lista, estaba vacía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no siempre teníamos un nodo anterior al que nos interesa. Pero desde el momento en que nosotros consideremos que en una lista, en una estructura enlazada, siempre va a haber un nodo de cabecera, todos los nodos con datos van a tener delante, o antes mejor, no, más que delante, antes, van a tener otro nodo que será como mínimo el de encabezamiento, y si no será otro de datos, ¿vale? Vale. Pues entonces vamos a empezar directamente a ver cómo creamos una lista con la idea del nodo cabecera. Entonces fijaos, la estructura que me representa un nodo va a ser igual que antes. Una estructura con un elemento y un puntero a la siguiente estructura de tipo nodo. Ahora, para crear la lista, lo que voy a tener que hacer es crear como mínimo la celda de encabezamiento, que es un nodo. Si pongo la transparencia anterior, que era el trozo de código de crear, fijaos, el trozo de crear la lista antes era return null, porque la lista vacía era nada. Pero nuestra lista vacía, desde el momento en que trabajamos con encabezamiento, con celda de encabezamiento, nuestra lista vacía será el nodo de encabezamiento. Entonces, crear una lista consiste en crear un nodo, reservar memoria para un nodo, poner su puntero siguiente a nulo y en su campo elemento o datos poner algo o no poner nada, pero no lo vamos a usar en cualquier caso, porque es el nodo de encabezamiento, no tiene datos o no tiene datos que nos interesen,
Lo que sí es fundamental es poner el campo siguiente del nodo de encabezamiento a nulo, para tener esta lista cortada aquí y que no continúe. Ponemos aquí un nulo, ¿se entiende? Entonces, esta es la función crea. Reserva el nodo, le pone a null su campo siguiente y lo devuelve. Y esta sería la función de insertar. ¿Cómo inserto yo al principio de la lista? Pues fijaos, para insertar al principio de la lista, lo que voy a hacer, ¿podéis cerrar la puerta, por favor? Para insertar por el principio de la lista, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo nodo, llenar su campo de datos con el dato que necesito guardar en ese nodo, conectar su campo siguiente con el primer nodo que actualmente esté en la lista. ¿Y quién va a ser el primer nodo de la lista? El que sea el siguiente de la celda de encabezamiento. ¿Se ve esto? ¿Se ve? Y hacer que el siguiente de la celda de encabezamiento, es decir, el primero, ahora sea el nuevo nodo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pues si yo hago esto, en principio funcionará. Vamos a ver. Aquí tengo básicamente el mismo código que acabamos de ver. Fijaos, en lista que es de tipo nodo ptr, reservo memoria para la celda de encabezamiento. Por eso llamo a esto crea lista, a este trocito de código. Le pongo su campo siguiente a nulo y el elemento me da igual lo que tenga. Pongo ahí null, pero sea lo que sea no lo voy a utilizar. Hasta aquí tendré la lista creada. Entonces, si yo esto lo hago poco a poco, cuando reservo memoria, lista, que será mi apuntador externo, la variable que controlará toda la estructura enlazada, apunta a este nuevo nodo. Su campo siguiente lo pongo a nulo y su campo de datos, pues da igual lo que tenga. Ya tengo la lista creada. No tiene datos, pero está creada. Y ahora en este bucle voy a ir añadiendo por el principio nuevos nodos. Entonces, creo un nuevo nodo en memoria dinámica, su campo de datos lo relleno con el dato que me interese, en particular con el primero de este array de datos que tengo aquí. Su campo siguiente quiero que sea el primer nodo actual de la lista, que será el que esté en el campo siguiente de la celda de encabezamiento. En la celda de encabezamiento su campo siguiente pone nulo, pues el siguiente al nuevo nodo va a ser nulo. Y ahora hago que el primer nodo de la lista sea el nuevo nodo. Y el primer nodo de la lista es el que está siempre a continuación de la cabecera. Lista apunta a la cabecera, lista flecha siguiente es este campo quiero que apunte al nuevo nodo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Hay dudas? Pues si sigo haciendo lo mismo, crearé otro nodo en memoria dinámica, le rellenaré el campo de datos, su campo siguiente haré que apunte al primero de la lista, o sea, al nodo que tiene la A, porque es al que apunta el campo siguiente de la cabecera, y el campo siguiente de la cabecera haré que apunte a él, al nuevo nodo. ¿Sí? Ya tengo dos elementos en la lista y ahora los estiro, no cambio nada. De aquí se va a la B y de la B a la A. De aquí a la B y de la B a la A. Creo el tercer nodo, le pongo el dato, lo conecto con el primero de la lista y hago que él sea el primero de la lista. Inserción por el principio todo el tiempo. ¿Se ve? ¿Entendido? ¿Fácil? Vamos a ver ahora cómo borrar un nodo. Ya lo vimos la semana pasada, aunque sea por encima. Vamos a verlo ahora en detalle. Si yo quiero borrar un nodo, lo que necesito es saber
¿La dirección de qué? Del nodo anterior. Entonces, AUX va a ser el puntero al nodo anterior al que quiero borrar. Si supongo que yo quiero borrar el nodo que tiene la C, el primero de todos, el nodo anterior es la cabecera. Fijaos que aquí ya aparece, se ve claro, el uso de la cabecera. Antes, cuando quería borrar el primer nodo, era un caso excepcional, porque tocaba modificar el apuntador externo. Ahora no. Ahora borre el nodo que borre, como siempre hay uno detrás, o antes, no es un caso excepcional. Entonces, si quiero borrar este nodo, lo que haré es que AUX me apunte a la anterior, que es la cabecera en este caso. Entonces, para borrar el nodo, primero que hago es quedarme con una referencia con la dirección del nodo que quiero borrar. Y lo guardo en otra variable que se llama borrar. El que quiero borrar está en AUX flecha siguiente, porque AUX es el anterior. Entonces, borrar apunta de verdad al nodo que quiero borrar. Y una vez que lo tengo sujeto, lo desconecto de la estructura enlazada. ¿Cómo lo desconecto? Haciendo que el campo siguiente de AUX, que es el anterior al que yo quiero borrar, apunte al siguiente del que quiero borrar, para saltármelo a él. Entonces, cuando hago esto, efectivamente desconecto el nodo que tiene la C de la estructura enlazada. Pero lo tengo sujeto con borrar, por eso puedo hacer free borrar. Fijaos que no es lo mismo hacer las cosas en otro orden diferente. Bien, si yo primero hago esta asignación y después la otra, o hago la asignación con esto que es equivalente y después la otra, no me funcionará. ¿Vale? Esto que tengo aquí lo habéis visto, AUX flecha siguiente igual borrar flecha siguiente es lo mismo que AUX flecha siguiente igual AUX flecha siguiente flecha siguiente. ¿Se ve? Como borrar es AUX flecha siguiente, si sustituyo aquí sale lo mismo. Podéis ponerlo como queráis. A mí me parece más claro con borrar flecha siguiente, pero cada uno que lo ponga como quiera. Siempre que hagáis bien la supresión, estará bien. Ok. Entonces, una vez que he hecho eso, borro y desaparece. Ahora bien, imaginad que tuviera aquí algo de memoria dinámica en cada nodo, no solamente un carácter, sino algo que tuviera memoria dinámica reservada por mí. Antes de borrar el nodo tendría que borrar también el contenido del nodo de la memoria dinámica. ¿Se entiende? Ok. Más cosas. Una vez que yo estoy manejando una estructura enlazada, normalmente, pues, ¿qué hago con una estructura enlazada? Pues la creo, añado elementos, por el principio o por el final, pero lo normal es que luego trabaje con esa estructura enlazada, buscando cosas, sustituyendo elementos, borrando elementos que ya no tienen que estar. Pues vamos a ver cómo se hacen ese tipo de operaciones. Si yo quiero buscar y reemplazar un elemento de la lista, ¿qué tengo que hacer? En esta operación, buscar y reemplazar, claramente tenemos que ver que hay dos partes. Primero buscar y, si encuentro, reemplazar. ¿Se entiende, no? Entonces, primero tenemos que buscar. ¿Cómo busco yo en una estructura enlazada un nodo que contenga un elemento parecido al que me dan? Me dicen, oye, busca si hay algún nodo que tenga la letra B. ¿Vale? ¿Cómo hago la operación de buscar? Como pone ahí, ¿no? Pero no lo miréis todavía, vamos a pensarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tendré que ir recorriendo todos los nodos, ¿sí? Y comprobando su contenido. Comprobando si su contenido es lo que me dicen o no. Ahora bien, ¿hasta cuándo hago eso? Hasta que lo encuentre. Y si no está, ¿cuándo paro?
cuando lleguemos al final de la estructura enlazada. Y el final es, como tú bien dices, cuando encontramos un nodo que tiene un puntero siguiente, su campo siguiente apunta a null. Ese será el último nodo con datos de la estructura. Vale, pues fijaos, es habitual y bastante útil cuando trabajamos con una estructura con cabecera llevar un apuntador a un nodo, pero que no, porque nos interesa el siguiente. ¿Sí? Entonces yo cojo y aux, que va a ser la variable que utilice para ir recorriendo los diferentes nodos de la estructura, hago que tome el valor de lista, que será la cabecera. Porque a mí lo que me interesa siempre es aux flecha siguiente. Y en aux flecha siguiente, si aux es la cabecera, estará el primer nodo de verdad. Entonces, lo que yo querría hacer probablemente de primera sería, mientras que en aux flecha siguiente, que es el nodo que me interesa, en su campo elemento no haya una letra B, yo lo que hago es que aux tome el valor del siguiente nodo para que pase al siguiente nodo, ¿vale? Pero si hago esto y la letra B no está, me salgo de la estructura enlazada, ¿verdad? Por eso necesito poner la primera condición. Mientras que aux flecha siguiente sea distinto de null, es decir, mientras que haya un nodo que me interesa a mí, mientras que a continuación del nodo al que apunto haya uno de verdad y ese no tenga una B, voy a seguir avanzando. ¿Qué pasaría si yo pusiera esta condición al final? Si yo pusiera aquí esto. ¿Sería lo mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué? Cuando no se cumpla esta condición, del bucle. Hombre, si hemos encontrado la B hay que salirse del bucle. El bucle es para buscar. Si encuentras la B, terminas el bucle. Eso está bien. Pero ¿por qué no hay que poner las condiciones en este orden? Porque primero se comprueba la condición que va antes. Primero se comprueba la condición de la izquierda. ¿Y qué pasa? Porque si estamos en el último nodo, para comprobar esa condición ya se sale de la lista. Cuando aux apunta al último nodo con datos, por ejemplo a este, aux, el que nos interesa siempre es el siguiente. Aux flecha siguiente, que vale nulo, pero a nulo no le puedo pedir flecha elemento. Por eso es fundamental hacer esta comprobación en primer lugar. Primero compruebo si hay un nodo que me interesa. Primero compruebo si hay un nodo que me interese. Si existe aux flecha siguiente. En caso de que sí exista, ¿vale? Miro si su contenido de datos es distinto a la B o no. Pero no puedo mirar esto si no se cumple esto. ¿Vale? Pues es muy importante este orden, poner el orden así en este tipo de búsquedas y recorridos de las estructuras enlazadas. Si lo ponéis de la otra manera estará mal. Entonces, esto es la búsqueda. Y ahora, yo aquí tengo puesto una condición, pero ¿cómo sé, al salir del bucle, cómo sé si he encontrado o no la letra que iba buscando? Yo aquí tengo puesta esa, pero valdría esta otra. Cuando sales del bucle, si hemos encontrado la letra B, aux flecha siguiente, flecha elemento, valdrá B. ¿Vale o no vale poner la condición esta? ¿Por qué no? Si hemos salido porque no los hemos encontrado, no puedo volver a hacer esta comprobación. Entonces la correcta es la otra. La correcta es comprobar si yo he recorrido toda la estructura, porque si eso es así, es que no está. Entonces, si el campo aux flecha siguiente es distinto de null, es porque lo he encontrado. Si fuera igual a null, sería porque no lo he encontrado. ¿Vale?
¿Cuándo va a ser el campo aux flecha siguiente igual a null? Cuando aux apunte aquí. Y si aquí hubiera una B, ¿a dónde estaría apuntando aux? A este. Entonces, cuando aux apunta aquí, nos estamos refiriendo a esta posición, que es la que nos interesa, que es la siguiente. Y si aux apunta ahí, es que ya no quedan más elementos por estudiar, no se ha encontrado la letra B. Entonces, si sí se ha encontrado, el campo aux flecha siguiente será distinto de nulo y lo que hacemos es modificar el campo elemento. Aux flecha siguiente, flecha elemento, z. ¿Vale? Fijaos que es muy habitual equivocarse aquí y poner esto. Si hago eso, estaré modificando el nodo anterior al que he encontrado. ¿Vale? No fallará. No fallará nunca. El código no dará ningún error. Ni de sintaxis, ni de compilación, ni de error, ni de ejecución. Pero lo estará haciendo mal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues aux apunta lista. Como todavía hay un campo siguiente que no es nulo, y además lo que hay en el siguiente nodo no es una B, aumentamos aux. Ahora la comprobación esta nos dice que hay un campo siguiente, o sea que existe este nodo, y ese nodo al comprobar si es distinto de B no se cumple. Se rompe el bucle, salimos del bucle y como sí que efectivamente hay un nodo siguiente a aux, ese tiene la B y en ese es donde ponemos la Z. ¿Lo veis? De B a Z. ¿Se entiende? Bien, pues vamos a hacer algo parecido, pero en lugar de sustituir vamos a borrar el nodo. Fijaos en una cosa, un detalle antes. Aquí realmente podríamos haber utilizado un puntero que fuera directamente apuntando a los nodos que nos interesan en lugar de al anterior. Podríamos cambiar este código para no ir recorriendo con el anterior, sino directamente con los nodos de datos, ¿o no? Si yo aux hago que apunte a lista flecha siguiente, aux inicialmente estará apuntando al primer nodo de verdad. Si en el bucle while, en lugar de comprobar si aux flecha siguiente, compruebo si aux es distinto de nulo, sabré si me está apuntando a un nodo con datos. Si compruebo el campo elemento de ese nodo y es distinto a la B, seguiré avanzando. Cuando pare, si aux, no aux flecha siguiente, si aux es distinto de nulo, es que aux apunta a un nodo de verdad. Y entonces habré encontrado el nodo que tiene la B. Pondré aux flecha elemento igual a Z y lo sustituye. Entonces, en este algoritmo, que es el de búsqueda y sustitución, yo puedo trabajar con el nodo que me interesa directamente. Pero digo, es muy habitual y conveniente manejarlo siempre así, desde el anterior. Porque hay situaciones como esta que vamos a ver ahora, en la que es imposible hacerlo de otra manera. ¿Vale? Porque para borrar un nodo necesito conectar el anterior con el siguiente. Eso lo hemos visto antes. Si necesito el anterior y yo llevo un puntero al que me interesa, el anterior no lo conozco. ¿Bien? Entonces, hacemos como antes. Aux apunta a lista porque nos interesa el siguiente. Mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo y aux flecha siguiente, flecha elemento, sea distinto de lo que busco, igual que antes, busco hasta encontrar el nodo anterior al que me interesa. Y en este caso llega el momento de borrar. Y como aux está apuntando al nodo anterior, lo tengo fácil. Aquí tenemos el mismo código que hemos visto antes, que utilizábamos para suprimir cualquier nodo, estuviera donde estuviera. Pues lo pongo igual que antes. Borrar me apuntará a aux flecha siguiente, que es el nodo de verdad que hay que borrar. En aux flecha siguiente pongo el siguiente al que voy a borrar. Reconecto la lista dejando fuera el que borro. Y ahora libero la memoria de borrar. ¿Vale?
Si hubiese querido borrar la A, ¿qué habría pasado? Pues habría dado una vuelta más el bucle, aux habría apuntado aquí y habría podido conectar el campo siguiente con nulo. ¿Por qué? Porque ese se habría quedado como último elemento de la lista. ¿Sí? Perfecto. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer esto, pero programándolo de verdad. Entonces tengo aquí un programa vacío y yo quiero hacer una lista de números enteros. ¿Vale? Estábamos trabajando ahí con caracteres, ahora vamos a trabajar con números enteros. Entonces lo primero, si quiero definir una estructura enlazada, ¿qué tengo que escribir? ¿Cómo defino la estructura enlazada? ¿Qué tengo que crear? El nodo. Ok. Eso lo hago con un struct de C, lo llamo nodo, punto y coma fundamental. Que no se olvide este punto y coma. Y dentro pongo dos campos. El campo de datos, que va a ser de tipo entero, y el campo de enlace al siguiente nodo, que será un puntero a estructura nodo. Puntero a estructura nodo. Y esto lo llamo siguiente. ¿Sí? Ya tengo la estructura que define la estructura enlazada. O tengo el struct que define la estructura enlazada. Y ahora me creo un alias por comodidad. Se puede hacer sin esto, pero por comodidad quiero tener un alias que sea un puntero a la estructura nodo y lo llamo nodo ptr. Venga. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear la lista, insertar después elementos, después quiero mostrarlos para ver si están bien insertados y finalmente tendré que hacer ¿qué? Liberar la memoria. ¿Ok? Bien, ¿cómo creo la lista? Asignándole a una variable que sea la que represente mi lista la dirección de un nodo que sea la cabecera. Vale, pues primero declaro la variable y la llamo lista, le pongo un null, aquí ya tengo mi variable que va a ser la que represente la lista y ahora la creo la lista con malloc, reservo espacio para una estructura nodo, ¿vale? Y pongo lista flecha siguiente, lo pongo a nulo, y lista flecha dato le pongo un 0, pero da igual, ¿no? De hecho, esto, para que quede todavía más claro, lo voy a hacer más despacio y voy a tener una variable que voy a llamar cabecera, porque lo que estoy creando es la cabecera. Y entonces la cabecera, su dato será 0 o ninguno, no lo voy a usar, y el campo siguiente sí que es importante ponerlo a nulo. Una vez que tengo la cabecera en memoria dinámica, la lista va a tomar el mismo valor que la cabecera. Tanto la variable lista como la variable cabecera, las dos son la dirección de memoria del nodo que he reservado. ¿Sí? Pues ahora tengo que insertar elementos. Bueno, necesito datos para insertar algún dato. Voy a hacer un array con unos cuantos números. Vale. Y quiero añadir esos números a mi lista. Entonces, voy a hacer un bucle para añadirlos todos. Como es un bucle de tamaño fijo, uso for. Y en cada iteración lo que tengo que hacer es crear un nuevo nodo, ¿verdad? Uno nuevo, con malloc, igual que antes.
mismo tamaño que antes. Y su campo de datos lo relleno con el dato que toque. Bien, como tengo la i que la puedo utilizar de índice del array este por empezar en 0, pues la voy a utilizar. Datos de i. ¿Sí? Nuevo flecha siguiente, ¿qué será? Si quiero insertar por el principio, el siguiente a este nuevo nodo será el primero que esté hasta el momento. ¿Y quién es el primero de la lista hasta el momento? La cabecera es un nodo que está siempre ahí. Pero ¿quién es el primer nodo de datos de la lista? ¿Qué? De momento es null, pero ¿dónde está guardado null? En el campo siguiente de la cabecera, es decir, el campo siguiente de lista. ¿Sí? Como lista me apunta a la cabecera siempre, pues pongo lista flecha siguiente, que será el primer nodo de verdad. En este ejemplo que tengo aquí con el código tal y como lo tengo, si aquí pongo cabecera, también funciona. ¿Vale? Pero lo normal no es que tengamos dos variables apuntando al mismo sitio, sino que tengamos la lista. Entonces pongo lista. Ya tengo el nodo conectado, haciendo que él sea el primero de una serie de nodos, da igual cuántos. ¿Pero qué me falta? Modificar la cabecera para que apunte a él. Lista flecha siguiente, el campo siguiente de la cabecera ahora tiene que apuntar al nuevo nodo. ¿Vale? Si esto lo repito 5 veces, pues añadiré los 5 números. ¿Cómo muestro todos los números que hay en la estructura enlazada? Tengo que recorrer toda la estructura enlazada, ¿sí? Mostrándolo. Pues yo me creo una variable auxiliar que me va a permitir ir saltando de un nodo a otro para ir recorriendo la lista. Y hago que tome el valor de la cabecera de la lista. Y ahora tengo que hacer un bucle de tipo for y 5 iteraciones. ¿O de qué tipo? Mejor un while, porque en este caso la estructura enlazada tiene 5, pero ¿y si tiene más? Entonces, ¿soy capaz de hacer un while y que me recorra toda la estructura hasta el final? Sí, porque sé dónde termina. Termina cuando el campo siguiente del nodo último ponga nulo. Entonces, mientras que el campo siguiente de aux sea distinto de nulo, es que hay algún nodo con datos que está a continuación de aux. ¿Vale? Estoy usando la estrategia de ir con el anterior. Entonces, si hay dato, quiero imprimirlo. Pues muestro, como son números enteros, con %d, dejo un espacio en blanco ahí, y que tengo que mostrar aux flecha dato. Antes de esto voy a poner un corchete y después otro. Y aquí una barra n. ¿Está bien esto? ¿Qué le pasa a esto? Tendré que poner aux flecha siguiente flecha dato. Porque he decidido trabajar con el puntero al anterior. Aquí se ve esa decisión. Desde que aux está apuntando a la cabecera directamente en lugar del primer elemento, de verdad. Desde el momento en que aux apunta a la cabecera directamente en lugar del primer elemento real de la lista, es porque yo voy a ir trabajando con la posición anterior. Y aquí se ve todavía mejor. El bucle terminará cuando aux flecha siguiente sea nulo, no cuando aux sea nulo. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es el campo dato del siguiente de aux. ¿Sí? Si yo no pongo eso, no va a dar ningún error. Si queréis lo dejo ahora para ver qué pasa. ¿Pero qué creéis que pasará? Mostrará el dato de la cabecera y no el último, ¿verdad? Vale, pues me queda liberar la memoria. ¿Cómo libero la memoria?
Esto lo vimos la semana pasada con una estructura enlazada que no tenía cabecera. Entonces, ¿cómo lo hago? Para liberar toda la memoria de la estructura enlazada, ¿qué hago? Bucle y voy recorriendo la estructura enlazada y haciendo ¿qué? Borrando el anterior por el que voy. Voy saltando de uno a otro y conforme salto destruyo la memoria del que he dejado atrás. Por lo tanto, antes de saltar tengo que guardarme una referencia, ese nodo, ¿no? Bien, pues si nodo ptr aux, que va a ser el que me sirva para recorrer, hago que apunte a lista flecha aux, estará apuntando al primer nodo de verdad, con datos de verdad, de los que me interesa. Y ahora el bucle, a diferencia de antes, ¿cómo será? Mientras que ¿qué? Mientras que aux sea distinto de null, mientras que esté apuntando aux a un nodo de verdad, ese nodo de verdad, yo lo que quiero es borrarlo. Entonces, para borrarlo me quedo su dirección en una variable. Ese es el que quiero borrar. ¿Sí? Y una vez que sé que ese es el que quiero borrar, avanzo. Aux está en el siguiente al que quiero borrar, pero tengo en borrar la dirección del que quiero borrar. Y ahora puedo hacer free aux. Pregunta. Perdón, free borrar. En la asignación que ha hecho al principio de la auxiliar, ¿no sería lista fecha siguiente? He puesto aquí aux en lugar de siguiente. Sí. ¿Ok? De esta manera, ¿veis que borramos todos los nodos de la estructura enlazada o falta por borrar algo? Falta por borrar la cabecera. ¿Vale? Si hubiera puesto esto, se borraría también la cabecera. Pero no lo pongo, normalmente lo pongo así y luego hago un free. Porque la cabecera, normalmente el dato que tiene es irrelevante, no lo uso. De tal modo que muchas veces en este bucle... ¿Qué he puesto? Lo he cambiado 2 veces, lo he puesto mal 2 veces. He borrado y he puesto aux otra vez. Vale, ya venga. Es que estoy mudo. A ver. Así borro todo menos la cabecera y con esto borraría la cabecera. Entonces, me acostumbro a hacerlo así porque muchas veces cada nodo de los de datos de verdad tiene memoria dinámica que hay que liberar, pero la cabecera no. Entonces aquí normalmente me toca hacer algún free de borrar fecha datos de alguna manera, mientras que el de la cabecera no. Entonces separo la eliminación de toda la estructura menos la cabecera de la cabecera. ¿Vale? Pero si estamos en una estructura como esta que solo tiene enteros, perfectamente podríamos poner esto aquí así y quitar esto y se borra todo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pues ya hemos escrito un montón de código. Vamos a ver si compilamos algo, ¿no? ¿Creéis que va a dar algún error? Antes de compilar, ¿creéis que va a dar algún error directamente por esto? ¿Qué error? Que hemos declarado 2 veces la variable aux. Muy bien. Entonces, como me quiero mantener la declaración para que se vea cada trozo de código lo que hace, para que no me dé error, lo que hago es crearme unos bloques y dentro del bloque se declara aux. ¿Eh? ¿Este truco lo conocéis? Si yo hago un bloque, las variables están dentro del bloque, no están fuera. Mirad,
nuestro compañero se ha dado cuenta de un error que nos ha faltado aquí, poner el avance del puntero. Si no ponemos el out igual out flecha siguiente, pues no avanzará, ¿vale? Y tendremos un bucle infinito. Bien, y ese error no habría saltado con la compilación. ¿Algo más? ¿Todo bien? Para poder hacer malloc tenemos que poner stdlib. ¿Os acordáis de esto, no? Venga, vamos a ver. De todos modos siempre puede fallar algo. Bueno, va bien. Ahí está, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, al revés. Hemos añadido por el principio 1, 2, 3, 4, 5 y entonces sale al revés. ¿Verdad? ¿Se entiende por qué? Solución para esto. Insertar por el final o darle la vuelta al array o si leemos al revés el array también funcionará, ¿no? Bien. Muy bien. A ver. ¿Sí? ¿No hay alguna duda o no? ¿No hay duda? Vale. Vamos a parar aquí, hacemos un descanso y seguimos en 5 minutos, ¿vale?